Genial. Este es el primer tema sobre el curso de procesamiento de imagen biomédica con inteligencia artificial. En este primer punto vamos a ver, en este primer bloque vamos a ver una primera introducción donde vamos a ver bastantes conceptos, ¿no? Como adquisición de imagen, muestreo, cuantización, operaciones básicas con imágenes. Bien. Vamos a empezar primero con la adquisición de imágenes. Pues bien, antes de eso tenemos que entender pues, cuál es la arquitectura de pues, un sistema de procesamiento digital, ¿no? Pues en primer lugar tenemos evidentemente el mayor o el principal elemento que es el ordenador, que es el encargado de procesar todo lo que se está llegando, ¿no? Tenemos pues un montón de sensores donde pues principalmente tenemos cámaras, ¿no? En este caso podemos tener cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, ¿vale? O cualquier tipo de sensor que es capaz de capturar una imagen. Tenemos hardware especializado en procesar eso, ¿no? Pues luego veremos pues qué sistemas son estos, pero tenemos un hardware específico que es capaz de transformar la información que nos llega de los sensores para que la entienda este ordenador, ¿no? Y aparte tenemos pues más sistemas adyacentes, ¿no? Pues un software de procesamiento de imagen, que realmente lo que haremos en este curso es centrarnos en qué elementos hay aquí, almacenamiento masivo de toda esa información, y después pues podemos mostrar por la pantalla pues los resultados que estamos viendo o cualquier objeto de estudio que estemos persiguiendo. ¿Qué ventajas tiene el adquirir las imágenes, ¿no? Desde un punto de vista digital, ¿no? Pues muchísimos, porque realmente una vez que convertimos una imagen desde analógico a digital, y una vez que estamos utilizando sistemas de procesamiento digital, podemos encriptar la información, codificarla, podemos comprimir la información, podemos hacer todo el procesamiento de señales que vamos a hacer en este curso, y aparte, por supuesto, podemos automatizar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea digital o analógico? ¿Qué convierte algo en analógico y qué convierte algo en digital? Pues bien, el asunto de digitalizar cosas, digitalizar objetos, ya viene desde muy lejos, ¿no? Viene desde la época romana, donde dada una imagen, como es el caso, por ejemplo, de este ave, ¿no? O de esta gallina, de este paisano, de estos peces, lo que hacían los romanos era crear una realidad basándonos en estas teselas que vemos aquí, en estos diminutos objetos. De todo esto elegían varios parámetros. Uno, elegían lo que es el color, ¿eh? Y aparte también elegían, si cogemos esta de aquí, pues también elegían el tamaño. Bien, de una manera no sé si siguiendo pues, un razonamiento matemático o bueno, algún tipo de intuición, lo que hicieron es definir una teoría del muestreo pues bueno, bastante antigua. Lo que sí que tenían claro era que si querían representar un objeto de este calibre o de este tamaño, no podían utilizar teselas tan grandes como esta. Es decir, eso sí que es algo que podía intuir cualquiera, ¿no? No solo los romanos. Necesitaban teselas pequeñas, pero claro, las teselas podrían ser, por ejemplo, si dividimos esta tesela de aquí, la dividimos en 4 trozos, ¿podrían ser tan pequeñas como esto? Seguramente que sí, pero eso es básicamente inviable, ¿bien? Es inviable a la hora luego de construirlo, ¿no? Entonces teníamos que llegar a un equilibrio en el cual tamaño y número de colores nos daban esa sensación de imagen que estamos viendo aquí. Pues ¿para qué digitalizar? Pues bien, primero entender qué es digitalizar, ¿no? Pues esta es la definición de digitalizar, que es el proceso de convertir información, ¿vale? Que está en formato analógico, que es el formato nuestro de la realidad, en una representación discreta o numérica. ¿Qué quiere decir esto de discreto? Discreto quiere decir que tiene un número determinado, un número finito de valores, ¿vale? Como en el caso, vamos a decir que esto es una letra escrita por nosotros, esto digamos que sería analógico, y esta parte de aquí, tanto esta de aquí y esta de aquí, ya es una discretización, ya es algo digital. Es una representación simplificada, evidentemente.
¿vale? Y esto nos permite, básicamente, poder manipular esto mediante código. En vez de estar mediante todo lo que sea analógico, se tiene que modificar o se tiene que tratar vía hardware, todo lo digital se puede transformar o se puede modificar mediante código. Bien, otro símil puede ser este, ¿no? En analógico tenemos todos los números reales, que son pues números que pueden tomar cualquier valor desde el 1, ¿vale? Desde el 1, 2, 5, 7, ¿vale? infinitos valores. Es decir, tendríamos una resolución altísima. Vamos a decir que sería pues el cuadro pintado aquí por el cuadro pintado de la Mona Lisa, ¿no? Y después tenemos, a nivel de discreto, a nivel digital, pues tenemos valores que también son infinitos, ¿vale? Pero tenemos valores como 1, 2, 3 y a veces también tenemos valores negativos en algún tipo de representación, ¿bien? Y en este caso pues tenemos el mismo cuadro, el cuadro de la Mona Lisa, donde vemos que tiene pues menos valores, tiene una representación bastante menor, pero que nos da idea de que detrás hay un cuadro famoso. Bien, pues tras esto vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver cuándo empezó todo esto de la digitalización. Pues bien, se conoce o se acepta que la digitalización comenzó en 1957 con Russell Kirsch, que fue el primero que escaneó una imagen, ¿no? La digitalizó y pudo verla en un ordenador de la época, en una pantalla, ¿no? Y en el fondo pues es esta foto que vemos aquí. Ahora veremos este sistema de aquí, ¿no? Pues un poquito pues cómo funcionaba, pero solo por ponerlo en contexto hay que entender que esa digitalización ocurrió antes que el ratón, ¿no? Que se inventó en 1963 y se patentó en el 67. ¿En qué consistía este aparato? Pues bien, teníamos un sistema óptico que iba escaneando una imagen. Esta imagen, bueno, la imagen estaba puesta aquí y estaba como enrollada, de tal manera que se iban escaneando por líneas, ¿no? Esto iba girando, ¿vale? Y con este sensor de captura de imagen pues se iba capturando pues estas líneas o de forma horizontal esa imagen, y así pues se pudo construir esa primera imagen digital. Estamos en 1957, pasamos a 1960, donde se inventaron los primeros CMOS, los Complementary Metal Oxide Semiconductor. Esto es la base de la electrónica hoy en día, ¿no? Y vamos a ver un poco luego en qué consiste. Realmente vamos a pensar que son como pequeños sensores de luz que son capaces de capturar una frecuencia determinada de luz. En este caso hay una capa para rojo, otra para verde y otra para azul. Y lo que hacemos es combinar todo eso en un sensor, en un array de sensores. Todo esto evolucionó de tal manera que en 1969 se construyeron los primeros sensores CCD, los Charge Coupled Device, que en el fondo consisten en un montón de condensadores conectados, ¿vale? Tal fue esto, ¿no? que tal fue el éxito que tuvieron, que les dieron al final el premio Nobel de Física en 2009, ¿no? Y hoy en día las cámaras CCD es lo que más está usado, ¿no? Lo que más está extendido, ¿no? en el mundo digital. Todo esto básicamente podemos combinarlo, podemos ver pues cómo funciona desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de sensor, una línea de sensor, ¿vale? O desde el punto de vista de un array, que esto es lo que ya entendemos por una cámara. Pero el sensor individual lo que hace es, dada la energía del sol, la energía de la luz que le llega, y dado un determinado material que es capaz de ver pues cuánta luminosidad, ¿no? le está llegando, lo que hace es convertir esa luminosidad o esa energía en una señal, en un voltaje, ¿vale? Una señal analógica en este caso, ¿vale? En este caso es analógica, es una señal que mide pues cuánta energía está llegando, ¿no? Evidentemente necesita una alimentación externa. Y existen, como hemos visto, dos filosofías, la filosofía CMOS, ¿vale? Y la filosofía CCD. La mayor diferencia que existe entre ellos, porque en el fondo lo que estamos viendo aquí que hay cosas muy parecidas, ¿no? Hay una generación
de bias eléctrico, ¿no? Que es un voltaje adicional que pueden tener estos sistemas. Tenemos un oscilador a ambos lados, un conversor analógico discreto aquí, un conversor analógico discreto aquí, luego un sistema de ganancia que lo que hace es potenciar la señal para que a ese conversor analógico discreto le entren las cosas un poquito mejor. Es decir, hay cierto paralelismo en las cajas azules, que son las que hacen pues básicamente el procesamiento, pero la captura se hace en estos sensores de aquí, parece que cambia un poco, ¿no? Realmente la cosa es que si esto es un sensor, cada uno de estos es un sensor, ¿vale? Esto de aquí son sensores, ¿no? Eso de aquí son sensores. En el sensor CMOS la digitalización ocurre a pie de sensor, es decir, el sensor CMOS lo que hace es recibe la energía solar, bien, y como la salida, ¿vale? Pues ya nos da unos y ceros. Sin embargo, el sensor CCD lo que hace es, dada esa energía que le está llegando, lo que nos da como salida es una señal analógica, que después va acumulando y después utiliza aquí para convertir eso, ¿vale? Convertirlo todo junto ya en esa conversión de electrón a voltaje. Bien, esa es la mayor diferencia. Si continuamos con la parte de la historia, tenemos que en 1975 Steve Sasson, que pertenecía a Kodak, desarrolló la primera cámara digital, ¿no? Pesaba 3 kilos, casi 4, tenía nada, 10 kilopíxeles, tardaba 23 segundos en hacer una foto, ¿no? No le vieron un futuro, ¿vale? Eso es lo curioso, y después de la patente decidieron centrarse en el negocio de la fotografía analógica. Pero sí que podemos ver, pues bueno, que sacaron esa patente de cámara, la primera cámara digital. ¿Bien? Es importante decir que esa cámara digital llegó después de que el hombre llegaba a la Luna, pero claro, nosotros pudimos ver en directo, nosotros no, pero la gente que estuvo por allí pudo ver en directo cómo llegó el hombre a la Luna, ¿no? ¿Y cómo es eso posible si la digitalización todavía no se ha inventado? Pues bien, básicamente que todo esto fue hecho con señales analógicas, es decir, fue hecho vía filtros analógicos, envío de señal por satélite analógica, etcétera, ¿vale? Es decir, ha sido el sistema que hemos utilizado siempre, ¿no? Hasta que hemos desarrollado pues estos sistemas digitales. Bien, entonces algo que hemos visto es que siempre que pasamos de analógico a digital perdemos algo de información. ¿Bien? Vamos a ver cómo minimizar ese error, cómo intentar minimizar la información que perdemos. Pues bien, para ello tenemos una teoría que se llama la teoría de muestreo o sampling. Esto consiste en lo siguiente. La idea del sampling consiste en discretizar las coordenadas espaciales de la imagen, tanto vertical como horizontal. Es decir, discretizar en este contexto quiere decir tomar o escoger valores bien de forma equiespaciada o bien de una determinada forma, ¿no? Es decir, reducir, en este caso, la imagen. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta imagen. Tenemos esta imagen de este babuino y lo que tenemos es dos tipos de señales, ¿no? Tenemos la suma de las componentes verticales, ¿vale? De todos los píxeles. Y esto, grosso modo, se hace para detectar pues variaciones de la intensidad. Bien, es decir, lo que estamos haciendo es de forma vertical, pues para cada una de estas verticales vamos sacando los valores medios y los vamos apuntando aquí. Bien, de esta señal de aquí lo que hacemos es, ¿vale? Lo que podemos hacer es muestrearla. Si muestreamos esta imagen, ¿vale? Y muestreamos esto de aquí, al final lo que vamos a obtener es una señal discretizada. De la señal continua que teníamos antes, tenemos esta señal muestreada. ¿Ven? Tenemos menos muestras de las que teníamos antes. Es cierto que aquí, como esto se supone que ya es una imagen digital, aquí también tendríamos ciertas muestras, ¿vale? Pero consideramos esa imagen original como una señal continua. Para definir cómo sería el muestreo tenemos el famoso teorema de Nyquist, que lo que nos dice es cada cuánto tienen que estar espaciadas estas muestras, ¿vale? Entonces tenemos un ejemplo de cómo podríamos muestrear. Si quisiéramos muestrear este tablero de ajedrez, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de la izquierda donde estamos tomando 4 muestras, ¿vale? Para asegurarnos de qué color es, ¿no?
tomamos 4 muestras por cada una de las casillas, ¿bien? Y a la derecha estamos tomando una muestra por cada una de las casillas, ¿bien? En ambos casos estamos muestreando bien, ¿vale? En el caso de la izquierda tenemos un fenómeno que se llama oversampling, ¿vale? Que causa, pues, el efecto que causa es que estamos analizando elementos de más, es decir, estamos usando procesamiento de más. Y a la derecha se conoce como, pues, la perfección. Estamos tomando una muestra por cada uno de los elementos que están pasando dentro de la imagen, con lo cual esa sería la famosa frecuencia de Nyquist. Bien, ahora veremos en detalle qué significa esto de frecuencia de Nyquist. Pero tenemos malos ejemplos, ¿no? Tenemos una imagen donde, pues, muestreamos, pues, a este espacio, ¿vale? Con esta separación, y resulta que en este caso solo veríamos muestras negras, ¿bien? Y en el caso último, en este caso de aquí, vemos que estamos mostrando una tasa muy rara, que puede ser que en un momento tomemos un blanco, después 2 negros, como vemos aquí, etcétera, ¿no? Esto puede dar lugar a confusiones. El primero se llama undersampling, porque lo que estamos tomando son valores, nos estamos quedando con una parte de la imagen, ¿no? Pero a la derecha lo que obtengo son patrones erróneos. Esto se llama aliasing. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor negro, luego 2 blancos, uno blanco, luego 2 negros, ¿vale? Esto es bastante confuso. De hecho, ese fenómeno de aliasing nosotros estamos bastante acostumbrados a verlos, aunque a lo mejor no sabemos cómo se llamaba, que es el efecto que vemos tanto en esta camisa como en los ladrillos de este edificio. ¿Bien? El aliasing en señales unidimensionales se puede ver de la siguiente manera. Pongamos que tenemos la misma señal, la señal sinusoidal, esta que vemos aquí, ¿vale? En esa señal sinusoidal podemos muestrear a esta tasa de aquí, a estos puntos que vemos aquí, ¿vale? A estos puntos que vemos aquí, ¿vale? O a estos otros. En todos ellos son muestras de la señal sinusoidal original, pero cuando intentamos reconstruir la imagen vemos que esa señal no tiene ni siquiera la misma frecuencia, no es la señal que estábamos buscando, y este fenómeno se traduce en imagen en estos patrones que vemos, ¿no? En esta camisa de rayas, por ejemplo, o en el ladrillo del edificio. El teorema de Nyquist nos dice básicamente que tenemos que muestrear, que cuando decimos que tenemos que muestrear es que en el caso de la imagen es el espacio máximo que tenemos que considerar, es decir, si tenemos una imagen, cada cuánto tenemos que barrer esa imagen o en qué espacio tenemos que dejar entre barrida para que podamos capturar la imagen correctamente. Eso nos dice que tiene que ser mayor o igual que 2 veces algo que se llama ancho de banda, ¿vale? O con B de bandwidth. La distribución en frecuencias de la imagen es ese bandwidth, ¿vale? En otras palabras, es de cuántas maneras varía, no si varía mucho o poco, ¿vale? Puede ser que varíe muchísimo, pero puede ser que esa variación sea siempre la misma, con lo cual no tendría más que 1 o 2 maneras de variar. Estamos mirando de cuántas maneras varía. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este mar de aquí, ¿no? En este caso, ¿existe variación en la imagen? Sí. Pero las variaciones que hay aquí, aquí y aquí podemos asumir que son muy parecidas. Sí. ¿Varía la imagen? Sí. Pero ¿de cuántas maneras varía? Pues de pocas, realmente, ¿vale? Entonces varía de pocas maneras. De hecho, sí que hay variación entre nubes y mar, pero al final el mar varía de una manera, el cielo de otra, con lo cual varía de pocas maneras. Es decir, tiene un bajo ancho de banda, con lo cual la frecuencia de Nyquist es baja. Es decir, podemos muestrear cada mucho tiempo. Sin embargo, en esta otra imagen tenemos una varía de muchísimas maneras. Tenemos muchísimas variaciones y esas variaciones encima son muy variadas, con lo cual en este caso varía de muchas maneras. Tenemos un alto ancho de banda y esta frecuencia de Nyquist, por lo tanto, es alta. Bien, pues una vez visto esto, vamos a ver cómo sería un fenómeno o un efecto o una manera de traducir ese muestreo en valores discretos, que se llama cuantificación, ¿no? O quantization. La cuantificación consiste básicamente en discretizar la intensidad de la imagen. No podemos tener todos los posibles valores que vemos en la realidad, eso es prácticamente imposible. Lo que hacemos es tomar un conjunto determinado, de ahí viene la palabra discreto de valores, es decir, escoger un infinito número de posibilidades, que es lo que vemos aquí. Tenemos esta flor de aquí,
podemos pintarlo con la caja de pinturas de la izquierda, donde tenemos 12 valores, o con la caja de la derecha, que tenemos 36. Pero en cualquier caso no podemos pintarlo con todas las posibilidades que nos ofrecería la realidad. Eso sería como si nos fijamos en los romanos en el caso de los colores, ¿no? Los romanos elegían el color y el tamaño. Pues eso es lo que ellos hacían, se llama esa cuantificación. Entonces, aparte, tenemos que ser capaces de coger una resolución, ¿no? Entonces, en esa resolución podemos ir cogiendo diferente número de píxeles. En este caso, por ejemplo, seguramente tenemos 256 valores, a lo mejor en este caso solo tenemos 40 valores, en este caso a lo mejor tenemos 10 valores, ¿vale? Es un ejemplo, al igual que en esto de aquí. Esto es un ejemplo de una imagen con una alta resolución y una imagen con menos píxeles, ¿vale? Una baja resolución donde podemos ver zonas como son estas de aquí, ¿vale? Donde pues todos los píxeles son constantes y se han perdido estos detalles de aquí. De hecho, todo esto tiene que ver con algo llamado número de bits. Estamos acostumbrados a que las imágenes vayan de un valor que es desde 0 hasta 255. Estamos acostumbrados a que esto es una representación de 8 bits. ¿Por qué 8 bits? Porque necesitamos pues 255 valores, 256 valores para representar una imagen con cierta calidad. Esto es lo que sucede si representamos una imagen con los 8 bits, ¿vale? Donde vemos pues una aceptación, o sea, una resolución bastante aceptable. Con 7 bits no parece que haya mucha diferencia. Desde luego entre 8 y 6 ya empezamos a ver una diferencia, que son estas, por ejemplo, estas regiones que vemos aquí. Eso es falta de resolución. Significa que todos los píxeles que había aquí no tengo otra manera de representarlos que con un solo valor, ¿vale? Lo mismo me sucede con 2 píxeles, con 3 píxeles, con 1. Con 1 al final solo puedo representar imágenes binarias. Bien, con lo cual hasta ahora hemos visto la parte de muestreo, qué tasa de muestreo tengo que poner, aparte hemos visto la cuantificación y ahora vamos a ver pues cómo podemos representar imágenes, ya que tenemos todos estos conceptos. Pues bien, se puede representar de varias maneras en función de si es una imagen en color o si es una imagen en escala de grises. Si es una imagen en color tendremos 3 capas y cada valor de esta capa será un número entre 0 y 255. Bien, y en este caso la escala de grises será una única capa con valores entre 0 y 255. Bien. Cada valor de todos estos píxeles que vemos aquí, todo esto de aquí es fruto de esa cuantificación que hemos visto antes, que viene de convertir la realidad a digital. Bien, básicamente lo que hacían los romanos antiguamente. ¿Y qué consecuencias tiene esta representación? Pues realmente muchas, ¿no? Realmente muchas. Una de ellas es básicamente que podemos representar la imagen de manera matricial, que eso es súper importante para los ordenadores y nos permite una aceleración de procesamiento muy alta. Nos permite definir la vecindad entre 2 píxeles, ya que están puestos como una matriz. Un determinado píxel puede tener o 4 vecinos, ¿vale? U 8 vecinos. Existen otros sistemas donde podemos ver hasta 16 vecinos, en función de si empiezas a mirar otros vecinos que están por aquí, bien, pero no merece la pena. Los más famosos son los de 4, ¿vale? Y los de 8. Una cosa importante es que una imagen, cuando se transforma, cuando hacemos alguna transformada, como una rotación, ¿vale? Como este tipo de cosas, es una imagen también, es decir, una imagen transformada es una imagen, cosa que esto es una ventaja enorme para un procesamiento eficiente. Y después, todo esto, pues bueno, lo veremos en este curso, nos permite una multitud de transformaciones inmensas, pues como descomposiciones en frecuencia, filtros, detección de bordes. Si no fuera por este tipo de representación, esto no sería posible. Claro, esto es, lo que hemos visto antes, es la representación de imagen, pero en la imagen nosotros, aparte de unas texturas, de unos objetos, vemos color, ¿no? ¿Cómo se representa el color? Pues bien, la representación de color se representa mediante 3 capas normalmente, o también 4 capas. Normalmente es 3, a veces puede haber 4. Existe una infinidad de modelos de color que no vamos a ver en este curso, pero que lo que sí quiero que sepamos es los más comunes, como es el rojo, verde y azul, RGB, CMYK, que es el que se utiliza en la impresión, o HSV, que es el que se utiliza normalmente pues para
cambiar un poco para ver una relación entre la saturación y los pues bueno, en vez de ver el color solo, sino pues qué diferencias hay entre esos colores, ¿no? o intensidad, saturación, etcétera, ¿vale? Vemos una representación aquí tanto del color, de la imagen en color, ¿vale? Como de pues cómo serían las diferentes capas en el caso de que fuera pues CMYK, en el caso de que fuera RGB, etcétera. Nosotros una imagen que tiene una imagen en color que es RGB, decimos que es RGB porque tiene una capa en escala de grises que representa la capa roja, otra capa que es en escala de grises que es la verde y otra que es la azul. Ambas conjuntas cuando se representan se juntan en un píxel, ¿vale? Si cogemos este punto, ¿vale? Este punto y este punto, si cogemos el punto rojo, verde y azul, esa representación de una tupla de 3, el ordenador lo interpreta con un determinado color. Y luego también es importante ver cómo medimos la distancia entre los píxeles. Bien, eso es importante para lo que veremos mucho más adelante sobre pues, redes convolucionales, procesamiento morfológico, etcétera. La distancia se puede ver de muchas maneras. Bien, se puede ver desde una distancia euclidia, pues desde punto a punto, o de lo que se llama una distancia de city block, que es como si fueras por una calle, de ahí viene el nombre de city, y el chessboard distance, que simplemente mide pues esta distancia, es decir, si esto está en la horizontal n, pues con la diferencia entre la i y la n. Y con esto podemos hacer pues multitud de operaciones. Una de las más conocidas es subsampling o downsampling, ¿bien? Que siempre y cuando respetemos el teorema de Nyquist, pues todo irá bien. Entonces, la idea, y esto es súper común en redes convolucionales, la idea es, si esta es la imagen original, ir reduciendo la imagen a la mitad y luego a la mitad de la mitad. Cuando volvemos a hacer zoom, vemos que hemos perdido resolución, ¿bien? Siempre que perdemos resolución, estamos perdiendo altas frecuencias, ¿vale? Todo lo que sea resolución son altas frecuencias, ¿vale? Nos estamos quedando cada vez con más bajas frecuencias. Bien. Hacer esto es bastante complicado, es decir, pasar de 1/8 de esta imagen a esta imagen de aquí, a estas transparaciones es bastante complicado, como veremos un poquito más adelante. Este upsampling realmente se puede hacer de muchas maneras, pero podemos tener, aquí represento dos, ¿no? Una transformación bilineal, que no voy a entender en detalles cómo es, una transformación bicúbica. Simplemente represento dos aquí para que veamos cómo con esta imagen original, vemos este punto amarillo, si lo que intentamos es esta imagen original hacerla más grande, como es el caso de estas tres, con estos tres métodos, el K-nearest neighbor, que es este de aquí, transformación bilineal, y la bicúbica, vemos como ese valor amarillo no siempre se respeta. ¿Bien? Pero, por contra, en el KNN, en este ejemplo sí que queda muy claro que el KNN parece que es el mejor, ¿vale? Pero realmente lo que se utiliza tanto en nuestros dispositivos móviles como en la realidad es tanto una transformación bilineal como una transformación bicúbica. Los tres lo que hacen es aumentar o hacer ese upsampling, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya se ha perdido información, lo que hacen es intentar recuperarla. Claro, cuando nos fijamos en imágenes con muchísimo más detalle, como decía antes, el KNN, que es este que vemos aquí, este es el KNN, no nos da una visión muy buena, ¿vale? Porque lo que hace es no interpola, no infiere ningún tipo de valor, simplemente lo que hace es medir o intentar predecir uno de estos valores y ya está. Pero en este caso lo que hacen es aparte interpolar. Por supuesto que se ha perdido información, por supuesto que parece borroso, eso no se va a volver a recuperar, pero al menos sí que podemos intuir que detrás de ahí hay una abeja. Y los métodos que hay de upsampling son infinitos. Esto no hay que sabérselo, ¿vale? Pero sí que es cierto que me gustaría que se supiera que existe una infinidad considerable de métodos que transforman una imagen de un tamaño en un tamaño mucho mayor. De hecho, aquí tenemos un artículo donde vemos que estamos comparando los métodos bicúbico, el nearest neighbor que hemos visto aquí, y cómo sería la imagen, ¿no? Y el objeto en el que nos estamos fijando, y después cómo compara esto con otras redes
neuronales que ahora no conocemos, pero que conoceremos cómo funcionan un poquito más adelante. Bien, y ya por último vemos qué posibles transformaciones podemos hacer, ¿no? Pues tenemos desde la transformación de identidad, que es dejar la imagen como está, escalar la imagen, rotarla, trasladarla, ¿vale? O girarla en un determinado eje, tanto vertical como horizontal. Como decía, todas estas transformaciones acaban siempre con una nueva imagen. En el caso en el que, por ejemplo, tenemos esta imagen de aquí, si la rotamos, vamos a decir 45 grados, ¿no? Y esta es la imagen que esperamos. ¿Vale? Está claro que esa imagen, ¿vale?, se nos va a salir de aquí. Bien, y tendremos pues realmente esta imagen de aquí, ¿vale? Esto es muy típico y esto lo que se hace es que esto de aquí se rellena con negro, ¿vale? Lo mismo estas zonas de aquí, estas esquinas de aquí se rellenan con negro, pero en el fondo, al final, lo que tengo como imagen, ¿vale?, que es, lo voy a poner en otro color, ¿vale?, lo que tengo como imagen sería esto de aquí. Bien, nunca dejo de tener una matriz, y aunque rote y pierda información, ¿vale?, eso no se puede evitar, pero siempre tendré una imagen del tamaño que yo deseo. Y bien, estas son las ideas principales. En el fondo lo que hemos visto es una arquitectura de procesamiento digital que es importante saber pues todos los elementos, desde la captura de la imagen mediante los sensores, el hardware que hace falta aquí, el software que vamos a construir nosotros para hacer operaciones sobre esas imágenes capturadas, cuáles son las ventajas que tenemos, ¿vale?, a la hora de hacer esa digitalización, qué concepto es el de digitalización, ¿vale?, que en el fondo es, si pensamos en esas teselas romanas, vemos que es pues qué tamaño de píxel elegimos, es decir, a qué región representa, ¿no?, hace referencia a cada píxel, y el número de colores o esa cuantificación que hemos visto, ¿no? Importante saber este teorema de Nyquist, donde tenemos que fijarnos que el espacio máximo o cómo tenemos que barrer la realidad para que no perdamos detalle depende de cómo varía, de cuántas veces varía mi imagen, no de cómo varía, sino de cuántas veces varía. Es importante lo que hemos visto, los conceptos de cuantificación, ¿no?, tanto a nivel de bit, ¿bien?, como también a nivel de colores, ¿bien?, y después pues toda la representación que hemos visto de imagen y colores. Bien, pues con esto acabaría la primera parte o el primer bloque de este curso. Me gustaría decir que en este curso, como es un tema de procesamiento de imagen, es muy habitual en ese procesamiento de imagen hacer uso de la famosa Lena, que aquí tenemos su historia, Lena Soderberg, pero en este curso vamos a evitar hacer uso de esta imagen, porque en el fondo esta mujer ya está bastante cansada de que se use su imagen. No estoy a favor de usar este tipo de imágenes, hay millones de imágenes en internet que podemos usar, y simplemente hago esto, lo pongo aquí para dar a conocer la historia de esta mujer. Bien, genial, pues muchísimas gracias, ya continuaremos con más bloques más adelante.